Inges, tengan buen día. Vamos a ver la unidad 2 que se trata sobre el modelo de procesos unificados. Aquí en el modelo de procesos unificados va a constar de cómo vamos a ver ese proceso de cómo se utiliza el, el software que creamos, quién lo va a utilizar, cuáles son los primeros pasos para empezar a utilizar el software, cómo se ve ese software con la primera apariencia, ¿no? Pero vamos a ver qué es. Entonces nos dice que es un proceso que se puede especializarse para una gran variedad de sistemas de software en diferentes áreas de aplicación, ¿sí? Diferentes tipos de organizaciones, niveles, aptitud, tamaños de proyecto, ¿sí? Vamos a ver lo que es el RUP, que RUP nos dice que no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. El RUP, el flujo de trabajo del RUP es la administración de configuración y cambios, prueba o testeo, administración del proyecto, modelo del negocio, ambiente, análisis y diseño, requerimiento, implementación, instalación o despliegue. Esto es lo que significa el RUP, ¿sí? Es el modelo del proceso de unificación. Cuando hablamos de estas características para trabajar, es porque ya está terminado el proyecto, ya está terminado el software. Ahora hay que administrar la configuración y cambios. ¿En qué aspecto? Vamos a configurar el software solo para que, por ejemplo, un software que sea administrativo, pero a nivel gerencial, ¿no? Entonces, un operativo no va a poder acceder a ese sistema o ese apartado, ¿no? Prueba y testeo, que no haya errores, que esté funcionando bien, base de datos, conectividad, alojamientos, ¿sí? Administración del proyecto, ahí ya el gerente, nuestro manager o el director que va asociado con el proyecto, nos está dando como ese tipo de, sí, ese tipo administrativo en tiempos, en ganancia, en objetivos del proyecto, ¿no? El modelo del negocio, ¿para qué trata ese software, ¿no? Análisis y diseño, si está bien diseñado, que no tenga algún tipo de error, ¿sí? Requerimientos, si el software, bueno, ¿cómo les digo? Si el hardware, perdón, si tiene buen requerimiento para poder instalar y ejecutar el software. La implementación conlleva hacia la arquitectura del hardware, ¿no? Las características para que funcione, la instalación o despliegue que ya está funcionando en esa cierta área de trabajo. Las principales ventajas: coste del riesgo o un solo incremento reduce el riesgo de no sacar el producto en el calendario previsto, acelera el ritmo de desarrollo y se adapta mejor a las necesidades del cliente. Las características del RUP, que es el Rational Unified Process, que es el proceso racional unificado, unifica los mejores elementos de metodologías, prepara para desarrollar grandes y complejos proyectos, es orientado a objetos, utiliza el UML, el lenguaje de modelado unificado, como lenguaje de representación visual. Este UML nos va a servir mucho para representar de manera visual cómo vamos en el avance o cómo se fue avanzando en el proyecto hasta el término, ¿sí? Nos vamos con las fases. Tenemos la fase de elaboración, la fase de concepción o inicio, la fase de construcción y la fase de transición. En la fase de concepción e inicio
tiene por finalidad definir la visión, los objetivos y el alcance del proyecto. En la fase de elaboración, tiene como principal finalidad completar el análisis de los casos de uso, ¿sí? A casos de uso, como les dije, un software para un tipo de administración gerencial, entonces todos los gerentes pueden accesar a ese software, pero no los operativos, ¿sí? No los que tengan un rango menor que un gerente, ¿no? Cada gerente va a tener su apartado privado, su apartado especial, que solo va a tener vista de eso para ver si sus trabajadores a cargo de esa área o de ese departamento están trabajando, ¿no? Para eso es la fase de elaboración. La fase de construcción está compuesta por un ciclo de varias iteraciones en las cuales se van incorporando sucesivamente los casos de uso. Y la fase de transición se inicia con una versión beta, con un prototipo beta de cómo funciona el software. Okay, aquí me puse. Vamos a rápido. Principales elementos, los artefactos, productos tangibles del proyecto, elementos hardware, ¿sí? Trabajadores, quien define el comportamiento y responsabilidades, el rol de cada individuo de cómo va a utilizar el software. Actividades, ¿cómo? Es una tarea que tiene un propósito claro. Es realizada por un trabajador y manipula elementos. En este caso, lo podemos ver de esta forma. Las actividades, cómo lo hace, cómo lo realiza. Puede ser un sistema de almacén, entonces el encargado de almacén va a tener esta tarea, va a manipular los elementos, los productos, y él va a estar capturando entradas y salidas de productos. Entonces, cuando se haga un corte de ese almacén, vamos a saber cuántos productos entraron con su precio en lo que compramos, un ejemplo, o el precio que nos costó fabricarlo, y las salidas, cuánto tenemos de ganancias y la productividad y todo eso, ¿no? Y el flujo de actividades, ¿cuándo? Es la secuencia de actividades realizadas por trabajadores y que produce un resultado. Entonces, eso de cuándo lo hizo, cuándo se efectuó esa modificación o cuándo se efectuó esa venta, ¿sí? Entonces, esta secuencia de actividades realizadas por este trabajador nos va a decir, bueno, a Juanito Pérez sacó del almacén tantos productos, fue vendido a tal hora, a tal día, y esto es la ganancia, esto fue la venta, ¿no? Un ejemplo así. Y bueno, estimados Inges, esto es la unidad 2. Esto nos va a ayudar a poder procesar las fases del desarrollo de software. Esto nos va a ayudar a también modelarlo en UML, los casos de uso, ¿sí? Para poder interactuar de una forma más técnica dentro del software. Igual, como les comento, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, estamos en contacto, tienen mi número y podemos estar ahí resolviendo dudas o comentarios por WhatsApp o una llamada.